Es imposible. ¿Qué sobra? No creo que sobre, pero vamos a ir reconociendo igual los principales. Los ramos principales sí los vamos a reconocer. Ya todos los ramos pequeños, eso es otra cosa. Ahora, yo les había mencionado, tenemos acá cintura escapular o pectoral, luego brazo, antebrazo y mano. ¿Okay? Acá, primero, reconocemos los músculos que se insertan en la escápula, de los que ya habíamos hablado. Acá tenemos que reconocer la escápula. ¿Ok? Acá está la escápula clarito. Yo lo voy a bajar esto así, de esta forma. Ahí. Ajá, acá podemos ver quién, la cara posterior, esta es la espina de la escápula, ¿de acuerdo? Esta es la espina de la escápula. La espina me divide en dos fosas, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. En la infraespinosa se inserta este músculo, es el músculo infraespinoso, ¿de acuerdo? Ahí está. Y acá tenemos un nervio. Acá está. Un nervio que está llegando al músculo infraespinoso. ¿Quién va a ser ese nervio? Es el nervio subescapular, ¿de acuerdo? Ahí está. Y la fosa supraespinosa encontramos acá. Bueno, primero está cubierto por este músculo. ¿Este músculo quién es? ¿Trapecio? El trapecio, correcto. Y acá debajo encontramos a quién? Al supra. Este es el músculo supraespinoso. ¿Ok? Profundo. Ajá. Exactamente. Este es el músculo supraespinoso. Lo cubrimos. ¿Y qué vamos a encontrar nosotros acá? Pectoral. ¿Está acá? Ajá. Estos son los músculos que se insertan en ¿dónde? Si yo agarro acá, exactamente. Ese es el BCP. ¿De acuerdo? Acá está la apófisis coracoides. La apófisis coracoides se inserta el BCP, que son estos tres de acá. Se inserta el músculo pectoral menor. Se inserta el músculo acá Coracobraquial. y acá. El músculo coracobraquial y este músculo de acá, ¿quién es? De la cabeza corta del bíceps braquial. ¿De acuerdo? Ajá. Eso mantenemos. Ahí está. Ese es el braquial. ¿Quién? Ah, ¿está acá? Sí, pero ahorita tenemos que pasar. Primero terminamos con la escápula. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes recuerdan, acá estaría ¿quién? La corredera Bicipital. entre ambos tubérculos del húmero. Y ahí podemos ver claramente cómo pasa quién. El tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. ¿Ok? Ahí está. Se ve claramente. Y se inserta en el tubérculo supraglenoideo. Nos faltaría ver entonces acá, en la parte posterior. Un momentito. Ahí está. Ahí. En la parte posterior, en la parte acá, inferior de la cavidad glenoidea, encontramos aquí en el tubérculo infraglenoideo. Ojo, todo esto está cubierto por este músculo acá. Este es el músculo El deltoides. deltoides, correcto. Este es el músculo deltoides. Y vemos un nervio que está llegando a este músculo. Ese es el nervio axilar, ¿de acuerdo? Ese es el nervio axilar. Acá también vamos a hablar de los espacios, ¿de acuerdo? Y acá vemos, ¿a quién? Acá. Todo esto acá es el tríceps, ¿de acuerdo? Pero el tríceps tiene tres cabezas. Tenemos una cabeza larga, una cabeza lateral, finalmente una cabeza acá medial, ¿de acuerdo? Cabeza larga, lateral y medial en el fondo. ¿Y quién también vamos a observar? Acá, de esta forma. Acá está el infraespinoso. Este de acá, ¿quién viene a ser? Acá. Ay, ¿por qué lo han cortado acá? Sí, lo han cortado acá feo. Ya. ¿Pero qué es esto? ¿Los redondos? Ajá, esos son los redondos. Este es el redondo mayor. Mayor. ¿Ok? Y este debería ser mi redondo menor, pero lo han cortado feo. No sé por qué se hace por así. Bueno, ahí está. ¿De acuerdo? Redondo menor y redondo mayor. Mayor. De esa manera. Y se forman los famosos espacios axilares. ¿De acuerdo? No sé si los llegan a ver. De esta forma. Miren, entre la cabeza larga del tríceps, el húmero y ¿quién? Acá, el redondo mayor y acá el redondo menor a superior, se forma un espacio cuadrangular en forma de cuadrado, ¿cierto? Es el famoso cuadrilátero de Velpeau, ¿ok? Cuadrilátero de Velpeau. Por donde atraviesa ¿quiénes? Acá. La arteria y vena circunfleja humeral posterior y el nervio
axilar. ¿Ok? Ellos atraviesan el cuadrilátero de Belport. Acá tenemos otro espacio, un triángulo entre la cabeza larga del tríceps, el húmero y la cabeza, el redondo mayor. Ahí se forma un triángulo. ¿Por donde pasa quién? Estas estructuras. Ahí está. Que corresponde al nervio radial y a la arteria braquial profunda. ¿De acuerdo? Ahí los podemos ubicar. Ahí están. Nervio radial, Nervio y... la arteria braquial profunda. Ah, Y bueno, las venas que la acompañan. ¿Bien? Las venas siempre son satélites de las arterias, ¿ok? Así que si hay arteria braquial profunda, también hay vena braquial profunda. A ese triángulo se le conoce como el triángulo de Avelino-Gutiérrez, ¿ok? Esos son nuestros espacios. Y finalmente tenemos un espacio que se forma entre los redondos y la cabeza larga del tríceps. De esta manera, redondo mayor, redondo menor y cabeza larga del tríceps. Y por ese espacio, ¿quién pasa? Que acá ya de lo destrozado que está no se va a poder ver. Pero pasa la arteria circunfleja de la escápula. ¿De acuerdo? La arteria circunfleja de la escápula. Y su vena. No pasa ningún nervio. Con eso habíamos terminado, ¿qué cosa? Lo que viene a ser la región escapular. ¿Ok? La región escapular. Ah, esperen, nos faltaría ver en la parte anterior dos músculos. subescapular. Este músculo acá, ¿quién es? Este es el serrato anterior. El subescapular Es más profundo. Ajá, es más profundo. Ese músculo ahí es el subescapular. Y este es el serrato mayor. El serrato anterior. Que se inserta acá. ¿Mm? No, que se inserta en los por acá. No, acá no se va a llegar a insertar. ¿No? ¿Dónde era? Se inserta En en la las escápula costillas. y en las costillas, ¿de acuerdo? En las Ah, primeras claro. 9 a 10 costillas. No, me confundo, me confundo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Perfecto. Entonces vamos a pasar con la región del brazo. En la región del brazo vamos a encontrar los siguientes músculos, así. Acá. Ya tenemos aquí. En la región del brazo vamos a hablar de dos compartimientos, ¿de acuerdo? Un compartimiento anterior y uno posterior. El posterior ya lo vimos, no lo vamos a volver a ver. Es el que está formado solo por un músculo, el tríceps, ¿de acuerdo? Que ya vimos todas sus cabezas. El compartimiento anterior, en cambio, vamos a ver el bíceps. Acá tenemos al bíceps braquial, ¿de acuerdo? Que está formado por una cabeza corta, que se inserta ¿en dónde? En la apófisis coracoides, que está acá. Se puede sentir clarito. Y también una cabeza larga, cuyo tendón atraviesa la corredera bicipital, que luego se unen y se insertan en la tuberosidad del radio. Luego en esta apófisis coracoides también tenemos al pectoral menor y a este músculo de acá, que ya está todo destrozado. ¿Qué es quién? Es el córaco braquial. También llamado músculo perforado de Casserius. ¿Por qué? Porque lo atraviesa un nervio. ¿Qué es este nervio acá? Este entonces es el nervio músculo cutáneo. ¿De acuerdo? El nervio músculo cutáneo perfora, atraviesa al músculo coracobraquial. ¿Ok? Ahí está. Y finalmente, en la parte más profunda de este compartimiento encontramos un solo músculo, al músculo braquial. ¿Qué es este músculo de acá? Ahí está. Este es el músculo braquial. Y esos son todos los músculos que encontramos ¿dónde? En la región del brazo. Y ahora, sí, creo que sí, debería. Debería hablar rápidamente de quién? El plexo braquial. ¿Ok? Algo chiquito, una chiqui. Así. Voy a tratar de ordenarlo un poco para que lo puedan reconocer bien. Con la arteria subclavia, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes tienen que recordar, el plexo braquial, ¿cómo se forma? Se forma por los ramos anteriores o ramos ventrales de los nervios espinales de C5 a T1, ¿de acuerdo? Ahora, estos se unen, C5, C6, se unen. ¿Y me forman a quién? Al tronco superior. Luego, C7 sigue de manera solitaria y me forma el tronco medio. Y C8 y T1 se unen y me forman el tronco inferior. Luego estos troncos se dividen en divisiones y luego estas divisiones se juntan en fascículos. Y esos son los que vamos a ver acá. ¿Okay? A la región del miembro superior llega el plexo braquial a partir de ¿dónde?
de fascículos. Todo el resto, troncos y divisiones, no son miembro superior, son parte del cuello. ¿Ok? Eso lo encontramos en la región del cuello. Acá encontramos fascículos. Y vamos a tener que los fascículos se van a nombrar en relación con la arteria subclavia. Este fascículo que está externo a la arteria subclavia es el fascículo lateral. Este fascículo que está interno a la arteria subclavia es el fascículo medial. Y este fascículo que está detrás de la arteria subclavia es el fascículo posterior. ¿Ok? Ahora, estos fascículos van a tener ramos colaterales y ramos terminales. Y nos vamos a centrar en los ramos terminales, ¿de acuerdo? Del fascículo lateral se va a dividir en dos. Me va a dar una rama para formarme este nervio de acá. Una rama lateral. Es la rama lateral del nervio mediano. Este acá es el nervio mediano, que está formado por dos ramas. La rama lateral que le da el fascículo lateral y la rama medial que le da el fascículo medial. ¿Y cuál va a ser la otra rama de quién? Del fascículo lateral es el nervio músculo cutáneo, perforando el músculo coracobraquial. Ahí está. Luego, seguimos de nuevo al nervio mediano, su rama medial, y llegamos al fascículo medial. ¿Cuál es la otra rama del fascículo medial? Va a ser este nervio de acá, que si yo lo sigo, acá, ven cómo está entrando y luego llega a esta región. Acá está el nervio. Ahí está. De hecho lo puedo jalar, mira. Está. ¿Qué nervio es este? Este es el nervio cubital, ¿de acuerdo? Que está atravesando ¿qué cosa? Un canal. Un canal que se forma entre la epitróclea y el olecrano. Es el canal epitrócleo olecraniano, ¿de acuerdo? Y acá está descubierto de cualquier tipo de protección. Por eso cuando ustedes se golpean en el lado interno del codo, Siento un choque eléctrico. sí, se siente tan doloroso, se siente una descarga, ¿ok? Ese es por el paso del nervio cubital. Y finalmente, el fascículo posterior, acá. El fascículo posterior se divide en ¿quiénes? ¿Cuál lo tenemos que seguir? Ahí está. Se está dividiendo en dos, ¿cierto? Un ramo muy gordito y un ramo un poco más delgadito. El ramo más gordito es ¿quién? El nervio radial. Y este ramo más delgado es ¿quién? El nervio axilar. Que ambos ya los vimos en ¿dónde? En la cara posterior. El nervio radial pasando por el triángulo de Avelino Gutiérrez y el nervio axilar por el cuadrilátero de Belpont. Y con eso habríamos visto ramos terminales de ¿quién? Del plexo braquial. Algo bastante rapidito, bastante sencillo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Perfecto. En dos. Se divide en una arteria radial y una arteria cubital. ¿Ok? De esta manera. Ahí están sus dos ramas terminales de la arteria braquial, que es continuación de la arteria axilar, que ya la vimos acá. Ahora, cuando hablamos de antebrazo, lo dividimos en dos compartimientos, ¿ok? Un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. El compartimiento posterior, a su vez, se divide en dos. Una porción lateral y una porción posterior. En el compartimiento anterior, ¿a quiénes vamos a encontrar? Se divide en cuatro planos, ¿de acuerdo? En el plano más superficial encontramos los siguientes músculos. Acá está uno. Acá. Y finalmente acá. Estos son los cuatro músculos que encontramos en el primer plano. Y siempre de lateral a medial van a ser ¿quiénes? Pronador redondo. Este acá es el flexor radial del carpo, antiguamente llamado palmar mayor. También tenemos aquí el palmar largo, antiguamente llamado palmar menor. Y finalmente tenemos al flexor cubital del carpo. ¿De acuerdo? Esos son los cuatro músculos que encontramos en el primer plano. Nosotros retiramos estos músculos, pasamos al segundo plano. En el segundo plano encontramos un solo músculo. Este músculo de acá. ¿Que quién es? Es el flexor superficial de los dedos. ¿De acuerdo? Es el flexor superficial de los dedos. Ahora, si yo giro a mi músculo flexor ulnar del carpo, si yo lo retiro, voy a encontrar inmediatamente debajo ¿a quién? Al van cubital, al van ulnar, que es nervio cubital junto con arteria cubital. Y bueno, estarían las venas, que son satélites de las arterias siempre.
Ahora, si yo volteo a mi flexor superficial de los dedos, siempre me voy a encontrar a quién? A este nervio. Es el nervio mediano. Que pasa justo debajo del flexor superficial de los dedos y justo por encima del siguiente músculo. ¿Este de acá quién es? Es el flexor profundo de los dedos. ¿Ok? Que está en el tercer plano junto con este músculo de acá. ¿Y quién es? Es el flexor largo del pulgar. Y se nota clarito como lo estoy moviendo, ¿no? Ahí está. Y en el último plano, en el más profundo, encontramos solo un músculo. Este músculo acá. Este es el músculo pronador cuadrado. ¿Ok? Que tiene esa misma apariencia. Es un cuadradito. Que prona ahí es cuadrado. Ajá, que prona y es cuadrado. Profe, ¿y la compresión del nervio medio ahí? ¿Del nervio mediano? Ajá. La compresión del nervio mediano, que te produce el síndrome del túnel carpiano, es a nivel de esta estructura acá, que es el retináculo flexor. ¿Ok? Acá tenemos al retináculo flexor, que es un ligamento que me cubre a lo que viene a ser el túnel del carpo. ¿Ok? Por el túnel del carpo, ¿quiénes pasan? Pasan los tendones del flexor superficial de los dedos, los tendones del flexor profundo de los dedos y el tendón del flexor largo del pulgar. ¿Y quién pasa también? El nervio mediano. Todos esos pasan por debajo de este ligamento. Por lo que cuando ocurren las tendinitis, es decir, inflamación de los tendones de cualquiera de estos músculos, se inflama, crece tamaño y me presiona ¿quién? Al nervio mediano. Y te produce el famoso síndrome del túnel del carpo. ¿Ok? Eso en cuanto al compartimiento anterior. Y vamos a pasar al compartimiento posterior. De esta manera. En el compartimiento posterior encontramos únicamente dos planos, ¿de acuerdo? Ahora sí. De esta manera. Bueno, también encontramos, ojo, primero vamos a hablar del lateral, ¿de acuerdo? Porque el compartimiento posterior les había mencionado que se dividía en dos. En posterior propiamente dicho y en lateral. En el lateral encontramos estos de acá. Estos tres. Bueno, estos cuatro si contamos el más profundo. Ahí está. De superficial a profundo, ¿quiénes son? Este de acá es el braquio radial. ¿De acuerdo? Este acá es el acá. Este viene a ser el extensor radial largo. ¿De acuerdo? Y este acá es el extensor radial corto. Y el más profundo de todos, ¿quién es? Es el músculo supinador. ¿De acuerdo? El músculo supinador. Que viene a ser este acá. Músculo más profundo de todos. Se encarga de la supinación. Ajá. De esa manera. Y ahora sí, con los músculos del compartimiento posterior propiamente dichos. De esta manera. No, lo cortaron. No, bueno. Vamos a tener a quiénes. De esta manera. Acá. Así, así. Así. Este también está cosido. Acá así. Ya tenemos todos estos musculitos de acá. De lateral a medial, ¿quiénes vamos a encontrar? Los primeros tres se dirigen hacia dónde? Hacia el pulgar, ¿de acuerdo? ¿Y quiénes van a ser? Acá. Tenemos al abductor, al abductor largo del pulgar. Aquí está. Tenemos al extensor largo del pulgar y al extensor corto, ¿de acuerdo? Ahí tenemos a estos musculitos de acá. Ajá, ambos extensores y el abductor. Y también vamos a encontrar a quién es este músculo de acá, que es el extensor de los dedos. ¿De acuerdo? Este es el extensor de los dedos. Y debajo de este vamos a encontrar que hay un extensor propio. ¿Para quién? ¿El índice? Para el índice. ¿De acuerdo? Este es el extensor propio del índice. Y finalmente vamos a tener acá. ¿Este va a ser quién? El extensor ulnar del canto. Y el último músculo que nos faltaría ver es el músculo acá. Este músculo es el músculo anconio. De esta manera. Que va a cubrir lo que viene a ser la región del codo. ¿Y esos son los músculos de qué? Del compartimiento posterior del antebrazo. ¿De acuerdo? Ahí está. Y bueno, ya para terminar acá y ver los músculos de la mano. Los músculos de la mano se van a dividir en tres regiones. Las dos eminencias, tenar e hipotenar, y una región intermedia. ¿De acuerdo? En estas eminencias vamos a tener a quiénes. Acá,
el músculo más superficial de todos en la eminencia tenar, ¿quién es? El abductor corto del pulgar. ¿Ok? Es el abductor corto del pulgar. De esta manera. Que siempre son los más externos. Los abductores siempre son los más externos. Más interno, ¿quién vamos a encontrar? Acá. Al flexor corto del pulgar. ¿De acuerdo? Al flexor corto del pulgar. Y por debajo de estos, que ya no lo vamos a poder ver porque tendría que cortarlos para verlos, encontramos a quién? Al oponente del pulgar, que es gracias al que tú realizas el movimiento de oposición. Y exactamente lo mismo encontramos en el meñique. ¿De acuerdo? ¿Está? Vamos a tener a su abductor corto, al flexor del meñique, flexor corto, y acá a su oponente. A su oponente del dedo meñique. Y superficialmente encontramos a quién? Ojo, en la piel. Es un músculo muy superficial, músculo cutáneo, es el palmar corto. ¿Okay? Que acá no se ve porque es un músculo demasiado superficial. Y el último músculo de la eminencia tenar, que es el más profundo de todos, es el aductor del pulgar, que viene a ser este músculo de acá. Es un músculo bien profundo, bien profundo. Y eso en cuanto a los músculos de las eminencias. ¿Cuáles son los músculos de la región media? Son los músculos interóseos, tanto dorsales como palmares, y los músculos lumbricales. Que acá los vamos a poder observar de esta manera. Está. Ahí está. Este acá es un músculo lumbrical, ¿de acuerdo? Voy a agarrar mi pinza. Este es un músculo lumbrical, ¿ok? Y lo que ustedes tienen que recordar acá es esta disposición. Ven que acá hay un tendón que se divide en dos y deja el paso de uno. ¿Tendón de quién es este? Este es el tendón del flexor superficial de los dedos. Este músculo que habíamos visto acá, ¿listo? Ese es su tendón, que se divide en dos y permite el paso de ¿qué? Del tendón del flexor profundo de los dedos. Por eso muchas veces van a escuchar la terminología del tendón perforante y el tendón perforado. El tendón perforado es el flexor superficial de los dedos. Y el tendón perforante es ¿quién? Es el profundo. Y listo, con eso habíamos terminado. ¿Qué cosa? Su inserción también era más hacia distal, Claro, ¿no? Y la otra era más hacia... como lo perfora, se dirige hacia ¿quiénes? Hacia las falanges distales, la base de las falanges distales. En cambio, el superficial se dirige a la base de las falanges medias. Y con eso habríamos terminado todo miembro superior.